Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la Primera Guerra Mundial, pero ojo, no de la forma que recordamos de los libros de texto. Vamos a ver cómo una serie de casualidades catastróficas y decisiones bastante dudosas provocaron un efecto dominó que se llevó por delante a todo el mundo. Y para que se hagan una idea de por dónde vamos, arrancamos con una pregunta que parece sacada de una comedia. ¿Cómo es posible que un simple giro equivocado con un coche y un sándwich pudieran provocar una guerra mundial? Pues sí, como lo oyen. La historia que hay detrás es sin duda una de las más alucinantes y a la vez trágicas que se han contado. Bien, para entenderlo todo hay que retroceder un poco. Antes del famoso asesinato, Europa no era precisamente un remanso de paz. Piensen en ello como una habitación que se ha ido llenando de gas, poco a poco. El ambiente estaba pero tan cargado, que de verdad solo faltaba una chispita, la más mínima, para que todo explotara. ¿Y ese gas del que hablamos, de qué estaba hecho? Pues básicamente de 4 grandes motores que iban a toda máquina. Por un lado teníamos el militarismo, una auténtica carrera a ver quién construía el ejército más tocho. Luego el imperialismo, las grandes potencias a la greña por repartirse los últimos pedazos de África y Asia. A eso le sumamos un nacionalismo tremendo, con un montón de pueblos exigiendo tener su propio país. Y para rematar, la guinda del pastel, un sistema enrevesadísimo de alianzas secretas que lo complicaba todo. Era la receta perfecta para el desastre. Y estas alianzas, madre mía, la mejor forma de entenderlas es imaginar una pelea en el patio del cole, pero a escala mundial. Eran pactos secretos que, en resumen, decían: oye, si alguien se mete con mi amigo, yo salto a defenderle sí o sí, sin preguntar. Y claro, con esa lógica se formaron 2 bandos gigantes, armados hasta los dientes, mirándose de reojo, esperando a ver quién lanzaba el primer golpe. Y claro, la chispa llegó. Ese primer golpe se dio. Pero lo más loco de todo esto es que el asesinato que prendió la mecha fue casi una casualidad. Un golpe de suerte para el asesino y de una malísima suerte para el resto del mundo. Un atentado que de hecho salió bien por puro accidente. Atención a la secuencia de eventos, porque es digna de una película de Hollywood. Resulta que un grupo terrorista llamado La Mano Negra quiere asesinar al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Le tiran una bomba y fallan. El archiduque, ileso, decide cambiar los planes e ir al hospital a ver a los heridos del atentado. Pero ¿qué pasa? Que el chofer no se sabe la nueva ruta. Se mete por una calle equivocada y para corregir tiene que detener el coche y dar marcha atrás. Y ahora viene lo bueno. ¿Dónde se para el coche? Pues justo delante de uno de los terroristas, un tal Gavrilo Princip, que después del fracaso se había ido a una cafetería a comerse un sándwich, totalmente desmoralizado. Vio el coche, al archiduque, y no tuvo más que levantar la pistola y disparar. Un simple error de GPS, por así decirlo, cambió el rumbo del siglo XX. Y a partir de esos disparos, el efecto dominó fue imparable. El sistema de alianzas se activó como un mecanismo de relojería, tal cual. Fíjense, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Acto seguido, Rusia, que es amiga de Serbia, moviliza a su ejército. Entonces Alemania, que es aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia y a su aliada, Francia. Para atacar a Francia, invade Bélgica y claro, el Reino Unido, que había prometido proteger a Bélgica, entra en la guerra contra Alemania. En cosa de un mes, casi toda Europa estaba metida en un lío monumental. Pero, un momento. ¿Y el resto de países? ¿Por qué se metieron en esta carnicería? Pues no nos engañemos, no fue por defender grandes ideales de justicia o libertad, fue por puro y duro interés. Miren, Italia, por ejemplo, empezó neutral, pero se apuntó con los aliados cuando le prometieron un trozo del pastel, concretamente tierras de Austria. Estados Unidos, pues entró porque los submarinos alemanes no paraban de hundirle barcos y, para colmo, interceptaron el famoso telegrama Zimmermann, donde Alemania básicamente le pedía a México que invadiera EEV. Y el Imperio Otomano se alió con las potencias centrales porque le venía de perlas para intentar recuperar territorios que le había quitado Rusia. Todo muy pragmático, como ven. Saltamos ahora 4 años en el tiempo. 4 años de una guerra de trincheras espantosa, brutal, estancada en el barro. Y el final no fue una de esas victorias heroicas de película. No, el final llegó porque uno de los bandos, Alemania, sencillamente se vino abajo. Colapsó desde dentro. Se quedó sin gente, sin comida y, sobre todo, sin moral para seguir luchando. Y este colapso se debió principalmente a 2 factores decisivos. Por un lado, el bloqueo naval británico. La flota inglesa ahogó literalmente a Alemania, impidiendo que llegara cualquier tipo de alimento o suministro. Esto causó una hambruna terrible y motines por todas partes. Y mientras Alemania se desangraba por dentro, por fuera aparecía un nuevo jugador: Estados Unidos. Justo cuando Rusia se retiraba de la guerra, desembarcaron los norteamericanos, tropas frescas, bien comidas, bien equipadas y con una cantidad de recursos que parecía no tener fin. La balanza se inclinó de forma definitiva. Y así finalmente llegó el momento de firmar la paz. El armisticio se firmó curiosamente en un vagón de tren, y el acuerdo no podía ser más específico.
Decía que el fuego cesaría el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana. Una fecha y hora casi poéticas, ¿verdad?, para intentar poner fin a semejante carnicería. Pero, incluso con la paz ya firmada y a solo unas horas de distancia, aún quedaba una última y absurda tragedia por ocurrir. Miren este número, 11.000. ¿Qué les sugiere esta cifra en el contexto del último día de la guerra? Pues 11.000 fue el número de bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos, que se produjeron esa última mañana, en las pocas horas que pasaron desde que se firmó el acuerdo hasta que entró en vigor. ¿Por qué? Porque muchos generales, sabiendo perfectamente que la guerra acababa a las 11, lanzaron a sus hombres ataques completamente inútiles. ¿Para qué? Para conseguir un poco de gloria de última hora, una medalla, conquistar un metro más de barro. Una auténtica locura. Y de entre todas esas muertes sin sentido, hay una que destaca por su crueldad, la del soldado norteamericano Henry Gunther. A las 10:59 de la mañana se lanzó en una última carga contra una ametralladora alemana y murió. Fue, oficialmente, el último soldado muerto en combate de la Primera Guerra Mundial. Falleció un minuto, solo un maldito minuto, 60 segundos, antes de que las armas por fin callaran en toda Europa. La guerra había acabado, por fin. Pero la paz que vino después, bueno, esa paz fue, en realidad, el prólogo de la siguiente guerra. Porque el famoso Tratado de Versalles no se diseñó para reconstruir y sanar, se diseñó para castigar y para humillar. El castigo a Alemania fue brutal. Primero, se le obligó a afirmar que era la única y total culpable de la guerra, la famosa cláusula de culpabilidad. Segundo, se le impuso una deuda de guerra, las reparaciones, tan gigantesca que era sencillamente imposible de pagar. Y tercero, se la desmanteló militarmente. Adiós a sus colonias, a su ejército, a su flota, a todo. Y aquí está la clave de todo. El tratado no solucionó nada, todo lo contrario. Fue la semilla del siguiente conflicto. La miseria, la pobreza extrema y, sobre todo, esa sensación de humillación nacional crearon el caldo de cultivo perfecto para el resentimiento y el odio en Alemania. Un resentimiento que solo 20 años más tarde, un ex cabo austríaco que había luchado en las trincheras, supo aprovechar de manera letal. Así que terminamos con una pregunta que queda en el aire. Se suponía que el Tratado de Versalles iba a traer una paz para acabar con todas las guerras, una paz duradera. Pero visto lo visto, ¿no fue más bien el primer capítulo del guión de la Segunda Guerra Mundial? Ahí lo dejo. Gracias por habernos acompañado.